Romanos 7, 1 al 25, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Alabado sea Dios. Oramos en esta tarde. Padre, gracias. Padre, gracias por esta cátedra bíblica en este capítulo, Señor.
Gracias por esta aula magna, Señor. Padre, llena de tantas verdades, Señor. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu glorioso, quien la inspiró, me use en esta tarde, Señor, para predicarla tal cual es, sin añadirles decoraciones, Señor, ni cosas extras. Y que tú nos des la apertura de mente, de ojos, de corazón, Señor, para recibirla tal cual es, sin ser adulterada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Pablo comienza este capítulo, como acabamos de leer, con una analogía. La analogía, ¿cuál analogía? La analogía del matrimonio, ¿verdad? Comienza por ahí para usar esta analogía y un poco que explicar mucho mejor después la poesía en la cual él se va a introducir después, ¿verdad? Martin Lloyd-Jones dijo del capítulo 7 de Romanos, un pastor inglés, doctor, profesor de una cátedra en Inglaterra, una de las más importantes, dejó la cirugía, dejó la medicina para dedicarse al pastorado. Y dijo Martin Lloyd-Jones sobre el capítulo 7 de Romanos: es la sección más famosa y más conocida de toda la epístola. Pocos capítulos exponen el profundo poder del pecado y clarifican el papel de la ley en la vida de un creyente de la manera que lo hace Romanos 7. Para entender la interpretación, ¿verdad?, de Romanos 7, hay que leer desde el capítulo 5 al capítulo 8. Si no, podríamos quedar a mitad de interpretación contextual. Y después vamos a entrar en una interpretación que tiene sobre uno de los pasajes más polémicos de este capítulo de Romanos 7, ¿verdad? Pero antes de entrar ahí, quiero primeramente caminar por la A y la B, ¿verdad?, antes de llegar a la J. Y es que Pablo está dando esta idea, este cuadro del matrimonio conforme a la ley de Dios. ¿Que cuál era? Decía que si hay un hombre y una mujer casados y el hombre moría, ella quedaba libre del pacto con él, de la alianza con él, y ella podía casarse con otro hombre, ¿verdad? Era la única forma, ¿verdad?, de no adulterar. Era la única forma de evitar un adulterio. De lo contrario, toda separación era considerada un adulterio. ¿Correcto? Es lo que Pablo nos está enseñando en el capítulo 7. Y tomando este escenario del matrimonio en la ley, ¿verdad? Ahora comienza diciendo entonces que Israel estaba en una alianza matrimonial ¿con qué? Con la ley, ¿verdad? Fíjense qué prosa más profunda y maravillosa Pablo nos está llevando. Y nos está diciendo, así como un hombre y una mujer se unían y no se podían separar, menos por la muerte de uno, no podía escoger otro matrimonio, otra relación. Asimismo, ustedes, Israel, y toda persona, porque la ley fue dada a Israel, pero es como Dios se manifestó desde Sinaí para todos los hombres y le dijo, multiplíquense en todas las naciones. Así que la única forma de que la ley fuera abolida, ¿verdad?, es que alguien que la haya llevado a cabo a la letra, que la haya cumplido, la haya hecho morir en su carne. Para que ahora la ley sea una difunta y entonces otro sea el nuevo esposo. ¿Entienden ustedes eso? Pablo está diciendo, hacía falta que muriera, pero alguien debía hacer este accomplishment, o sea, alguien debía llevar esto a cabo, porque no estaba en nosotros. Alguien debía hacerlo, alguien debía, haberla cumplido por completo, sin haber fallado,
¿Ese quién fue? Ese fue Jesús. Y dice, quiero que vayas conmigo ahí en los versículos 3 y 4. Dice, así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. ¿Verdad? Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera, y está diciendo acá, no es que se una a otro hombre, el marido muera de un infarto, ¿verdad? Porque lo engañaron y entonces ella es libre. No, desde que se une a otro y el hombre está en vida, ella es una adúltera, ¿verdad? No es que se unió y el hombre para emergency se murió. No, no es eso. Está diciendo, él tenía que morir antes para quedar libre. Si no, eso es adulterio, ¿verdad? Y entonces Pablo está diciendo, mientras, dice en el versículo 4, así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dice, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó. Del que resucitó. Ese es el otro. Jesús es el otro. La única forma de pertenecer, aquí tengo en 3 puntos este capítulo entero. La única forma de pertenecer a otro es que hayamos muerto al primero. La muerte de Cristo no solo era por nuestros pecados, sino también para matar en su cuerpo, ¿verdad? Toda nuestra enemistad con Dios y ser ahora nuestro nuevo esposo. Hermanos, cuando Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, ¿correcto? Sabemos, leímos hace unos capítulos atrás del segundo, bueno, en Corintios también se lee y en Romanos más atrás, en 6, en 7, en 5, 6, del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Es Cristo. Lo sabemos, ¿verdad? Es el nuevo Adán, es el segundo y último, no va a haber un tercero. Ahora, ¿quién es la segunda Eva? La iglesia es la segunda Eva. No salida de la costilla, más salida de la cruz. ¿Verdad? La primera Eva conoció primeramente el paraíso. Pecó, salió huyendo y después la vistieron con un cordero, dice la palabra. La segunda Eva fue vestida primeramente con un cordero. Y después, con medio del cordero, se le da entrada al paraíso. Dios cambió el orden de las cosas, ¿verdad? Porque sabía que tenía que empezar todo de nuevo con el cordero. Así que por medio de Adán, Dios saca a Eva. Y por medio de Cristo, Dios hace su iglesia. ¿Entienden ustedes eso? La iglesia no es una organización, hermanos, aunque hay que estar organizados. La iglesia no es este edificio, no es una denominación específica, ¿verdad? Aunque nos hace falta estar identificados con la doctrina, con la palabra, para no caer en herejías, ¿verdad? Y no caer en falsas doctrinas. Hace falta estar identificados con la palabra, ¿verdad? Porque por ahí tú sabes quiénes son ovejas o cabras, quién es trigo o cizaña, ¿verdad? Pero es más que una institución, es el cuerpo de Cristo y somos de Él. ¿Por qué? Porque Él murió y también resucitó. Y al morir queda libre de la ley. Entonces tú y yo ahora estamos unidos con Él. ¿Por qué? Porque resucitó. Si se queda muerto, estamos embarcados. Por esto Pablo dice en Corintios 15, somos dignos de conmiseración si Jesús no hubiera resucitado. Somos los más dignos de lástima si Jesús no resucita. Y hay una de las implicaciones de su muerte también, no solamente para que la sangre de Cristo, Señor, tu sangre, voy a manejar tu sangre en el timón, hermano. Hay que caminar ya como adultos en el Señor, ¿verdad? Y no se puede estar ahí un chorrero de sangre por toda, en el carro, en la rueda, la sangre de Cristo, y aplicando cosas que realmente no están en la palabra, ¿verdad? La sangre de Cristo vino para unirnos con el Padre para siempre.
Uno, para limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Para que caminemos en vida nueva, para que caminemos en santificación, no para que la uses como un amuleto en todo lo que se nos ocurra. La sangre de Cristo fue derramada en el Calvario también para que el esposo muriera y ahora tú y yo pertenecer a Él. ¿Por medio de qué? De que también tú y yo muramos, ¿verdad? En este mundo y vivamos para Cristo. Por tanto, esto nos hace una unión, nos une con Cristo para siempre. Versículo 5 y verso 6 dice: mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley. ¿Por qué estimuladas por la ley? Porque uno no va a saber que no puede robar si en tu mente no hay una ley que te dice no robes, ¿verdad? Y Dios ha puesto su ley también en los seres humanos por su conciencia. Ahora la Biblia dice que hay gente que tiene la conciencia cauterizada. ¿Qué es la conciencia cauterizada? Bueno, cauterizado es algo que fue, en el griego es algo que fue quemado y se hizo una callosidad. Por tanto, ahí no hay dolor ninguno. Es un casco que se hace, ¿verdad? Y ahí no hay dolor, aunque pinches con una aguja, es un callo. No sé cómo le dicen en sus países, pero un callo, ¿verdad? Es un casco que se hace. Cuando habla de conciencia cauterizada, es alguien que literalmente no hay ley en su mente. Su conciencia, la que le decía, sin ser cristiano, su conciencia que le decía, no hagas eso, no mires allá, no cojas esto, no pongas números de más, ¿verdad? O no pongas una firma. Esa conciencia que te avisa, que te alerta, hay un punto en que el mundano, dice el apóstol Pablo, lo cauteriza. ¿Por qué? Por la práctica del pecado constantemente. Hermanos, ahí ese es el punto donde solo Dios puede hacer algo en esa vida. Donde solo Dios puede quebrantar ese corazón y esa callosidad. Pablo dice, mientras vivíamos en la carne, antes de usted venir a Cristo, antes de usted ser llamado por el Señor, yo también, ¿verdad? Nos guiaban, ¿qué cosa? Las pasiones desordenadas. El pecado, los deseos internos, los deseos pecaminosos, ¿verdad? Obraban en nosotros y nos llevaban, ¿qué cosa? Dice en el versículo 5, llevando fruto para muerte. Fruto para muerte. Éramos cadáveres pecando. Estábamos listos para el acto fúnebre, ¿verdad? Ahora Pablo dice, pero ahora, verso 6, estamos libres de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Significa que ahora podemos hacer lo que querramos porque estamos libres de la ley. Ya no hay nadie que nos diga, oye, no robarás, no adorarás otros ídolos, no adulterarás, no codiciarás. Entonces ahora no hay nadie que nos diga eso. No, lo que pasa es que ahora Jesús cumplió todos esos parámetros y ahora tú y yo al unirnos con Cristo tenemos el poder suficiente para no pecar. En Cristo lo tenemos, porque Él nos capacita y Él nos equipa y Él nos llena, pero es con Él, ya no es a nuestra fuerza, ya no es con tus esfuerzos, con tus capacidades, porque hermano era imposible. Y con este contexto quiero entrarles ahora en el texto que viene después. ¿Por qué? Es importante que veamos esto y quiero darles dos interpretaciones del texto que viene ahora. Porque sé que lo hemos leído en el pasado de otra forma, pero quiero darles una interpretación diferente de Martin Lloyd-Jones y dejársela a su discreción. Pero antes de ir allá quiero leerles 2 Corintios 3, versos 5 y 7. Dice, si está en la pantalla ese texto, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
o vivifica, dice en su versión. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Hermanos, el ministerio de la letra, de la palabra, del antiguo pacto, de la ley, mataba. Porque tú querías cumplir y no podías. Y te veías al final que estabas robando. Estabas robando sin poder cumplir los 5 años. Estabas adulterando sin poder liberarte de esa culpa. La ley los llevó a ellos a descubrir el pecado. Pablo mismo dice más abajo, no es que la ley sea mala, el malo soy yo. ¿Verdad? No es que la ley sea vil y pecaminosa, soy yo el malo en esta película. Ella vino para sacar lo malo de mí. Ella vino para que yo supiera que el malo soy yo. En otras palabras. Ella me descubrió, pero no me resolvió el problema. Porque usted como madre y padre quizás corrigen al hijo, pero después le dan una salida. Bueno, haz esto para que te redima. ¿Cuánto lo han hecho? Te voy a hacer esto, te voy a dar 4 nalgadas. Sí, hermano, yo fui criado con chancletazo, no sé. Yo la chancleta, hermano, y la chancleta suiza y cinto. Esa no fue la armadura de Dios, fue la armadura de mi mamá. Pero, hermanos, qué buena es. Qué buena fue. Y todavía la usamos de vez en cuando, ¿verdad? Había corrección, pero después había, ok, haz esto para que puedas, o sea, limpiarte para que puedas solucionar el problema, o un castigo, cumplías el castigo y ya estabas libre. La ley te decía, pecaste, David con Betsabé, ¡pum!, caíste. Vino el profeta, le dijo aquella alegoría sobre las ovejas, sobre el que robaba las ovejas, y él dijo, ese merece la muerte, ese eres tú, David. ¿Correcto? Ahora, no te resolví el problema, porque te quedabas entonces con la culpa. Pero ahora en Cristo Jesús, la nueva ley, que es la ley del Espíritu Santo, te confronta, te redarguye y te capacita a vivir en santidad. Cada vez que escucho a alguien que dice, no, hermano, porque no se puede leer mucha la palabra, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Hermano, yo quisiera esa hora, yo no sé cómo todavía a estas alturas hay hermanos que piensan así. Empiezas con abundancia de palabra y dices, no se puede saber mucho la letra porque la letra mata. Hermano, eso es un texto fuera de contexto. Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la ley, desde Moisés hasta el último profeta, que ¿quién fue? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista fue el último profeta, no fue Zacarías ni Malaquías, fue Juan el Bautista. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, la ley mataba. Pero el Espíritu Santo vivifica por medio de su palabra. Amén. Así que, hermano, conocer mucho de la palabra es bueno. No es malo, es bueno. No te mata. Pero conocerlo para dar gloria a Dios, no conocerlo para ¿verdad? Un conocimiento de jactarse o y más bien intelectual o algo así, aunque Dios usa cualquier cosa. He conocido hermanos que han querido estudiar la Biblia, recuerdo en Cuba, para proyectos que hacían, tesis que hacían en la universidad, y por medio de un texto que de repente leyeron, les saltó así y su vida fue impactada con el Evangelio. Amén. Así que se expongan a la Biblia y dejen que sea la motivación que quieran, pero que se expongan a la palabra. Dios hará el resto. Amén. Ahora, pero quiero que usted sepa algo. Cuando usted escuche que la letra mata y el Espíritu vivifica, no está hablando con respecto a rechazar o a minimizar el conocimiento de la palabra. No es eso. Dice que la letra mata, el antiguo pacto, la ley mataba. Porque te exponía al pecado y tenías que después, ¿qué cosa? Que ir a ofrecer sacrificios que todos eran incompletos, ovejas
las palomas eran según sacrificio, según tus posibilidades. Habían sacrificios y había todo tipo de oferta según tu estatus social. Los que podían buscaban las mejores ovejas, los que no buscaban las palomillas. Y había un orden, un código para ofrecer sacrificios. Y aún así dice el escritor de Hebreos que eran ofrendas incompletas. Hasta que llegó, ¿qué cosa? La ofrenda completa. ¿Que quién es? Jesucristo. ¿Quién es la ofrenda completa? Jesucristo. Dígalo conmigo, ¿quién es la ofrenda completa? Jesucristo. Él es la ofrenda completa. Ahora, sigamos a lo que les quería compartir. Ya con este contexto, vamos al versículo 7. Y Pablo lo encabeza diciendo, el pecado que habita en mí. Pero recuerde que esa frase, el pecado que habita en mí, se le puso años después, ¿verdad? Los que administraron los capítulos y versículos pusieron esa frase arriba, el pecado que habita en mí. Pero no se guíe por eso ahora. Quiero que lea nada más desde el verso 7 hasta el verso 9. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, lo que les compartí antes. La ley expuso en mí el pecado. Y tampoco conocería la codicia si la ley nos dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. No sé si les ha pasado, es como sus hijos cuando, oye, no hagas esto, o no cojas este reloj o este teléfono de aquí arriba, prohibido, era mejor no decirle nada. No sé si les ha pasado. Se lo dijiste y ya despertaste el aquello en ellos de la curiosidad por lo malo, por agarrarlo. Pablo dice que el pecado sacó en nosotros ese, y el pecado que hizo se aprovechó, ¿verdad? Y produjo en mí todo deseo. Ahora dice, los versículos más abajo, hasta ahí estamos bien, hermanos. La ley, ¿qué hizo la ley? Expuso el pecado del ser humano. No es que la ley era mala, es que yo soy el malo. ¿Entendemos eso? La ley vino para sacar el pecado que está en nosotros. Porque Pablo dice más allá después que la ley era como un ayo. ¿Saben qué es un ayo? ¿Alguien sabe, alguien lo ha leído? Un ayo. Un ayo era un maestro, un tutor que ponían a los niños desde 6 hasta 14 años. Lo ponían para que le enseñara a los niños las cosas civiles, como cómo sentarte a comer, cómo usar los tenedores, cómo llegar a un lugar nuevo, a una plaza y saludar. Eso lo enseñaban los ayos, no los padres, en el tiempo de los judíos. Entonces ellos ponían un ayo. Diría que yo busco una persona y a mi hija Sofía, desde los 6 años hasta los 14, tenga otra persona que le enseñe las costumbres sociales, cómo saludar, cómo sentarse, cosas sociales. Pero los padres le enseñaban ¿qué cosas? Las cosas espirituales, ¿verdad? Es interesante, porque sin saber esto no vamos a poder entender muchas cosas de la palabra y nos vamos a quedar siempre con Josué 1:9, Juan 3:16, ¿verdad? Y con Apocalipsis 3:12. No, hermano, hay que avanzar más a la palabra, no podemos quedarnos como niños, ¿verdad? Infantiles. Entonces, el ayo era el que criaba al niño, pero después lo entregaba al padre de nuevo. Entonces la ley era el que nos enseñaba las cosas superficiales. No pecarás, no adulterarás, no robarás. Pablo dice, era como un ayo que nos llevaba como un niñito así hasta que llegó Cristo. Y ahora dice, ven, yo soy su padre ahora. ¿Entendemos eso? La ley era un ayo o un tutor. Es otra palabra también que se usa para la palabra ayo. Así que dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¡Pum! Difunto fulano. Lápida, entiérrenlo. Por eso es que el bautismo es un símbolo de nuestra muerte con Cristo. Una vez un pastor dijo algo que me llamó la atención muchísimo. Dice, el bautismo es tu carta de defunción. ¿Verdad? Es tu carta de defunción. Tú ya no vives para ti. Ahora vives para el Señor. Lo estás diciendo por medio del bautismo. Es tu carta de defunción al mundo.
quiero que vean una imagen aquí en la pantalla sobre las referencias bíblicas cruzadas desde Génesis 1 a Apocalipsis 22. Esto fue un descubrimiento hace poco, un trabajo en conjunto de teólogos, de diseñadores. Y cada línea que usted ve en forma o sea, circular, con cada colores, desde una punta a otra, son 63.779 referencias bíblicas cruzadas. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Note que son 63.700 referencias bíblicas que están desde el Antiguo Testamento conectadas con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y las hay desde las más grandes, desde las más distantes, desde Éxodo, desde Deuteronomio hasta los Evangelios, como también desde Daniel hasta Isaías, o como desde el libro de Reyes hasta los profetas, y se queda corta el círculo. Pero quiero que veas, para que veas qué diversidad y qué belleza es la palabra de Dios. Cómo se conecta los textos unos con otros. La barra blanca que ven en el fondo representa cada capítulo de la Biblia. La raya que ven que sobresale más hacia abajo, no sé si le pueden ver bien ahí, son los Salmos, que saben que es el libro con 150 capítulos, ¿verdad? Y cada línea representa la distancia entre cada referencia bíblica. 40 autores en 1500 años en 3 continentes diferentes. La Biblia, hermanos, es compleja, es diversa y es intrínseca. Y aún así tiene un mensaje unificado, que es el amor de Dios redimiendo a todo aquel que crea en su Hijo. Amén. ¿No es poderoso eso? Así que, hermanos, tenemos que ser una iglesia que sabemos la palabra y que podemos hablar con propiedad, ¿verdad? Al ateo o al agnóstico que cree en Dios a su forma, pero que quiere refutar la palabra o quiere decir que ella no es precisa. Es la única forma que tienen de justificar su ateísmo, que la Biblia no es precisa. O que Jesús no existió. Pero como ya la historia registra que Jesús existió, es más fácil ir a la Biblia. No, la Biblia no es precisa. La Biblia se contradice. Es lo más fácil. Eso fue con mi cuñado por la mañana conversando. Le dije, él estaba con mi esposa hablando. No, que vive en Costa Rica hace 15 años. Tiene un negocio atrás allá. Y mi esposa le dijo, ¿quieres que llevarte algo para tu casa? ¿Algún souvenir? Dice, no, yo estoy bien. No necesito nada. Yo llegué allá por atrás y le dije al hombro, necesitas a Cristo. Jejeje. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo y es urgente. Hay que ser un poco más valiente. Suelta la palabra, ¿verdad? Suéltala. Y que Dios la prospere después, ¿verdad? Entonces después le hablé de la palabra y dice, no, pero la Biblia ha sufrido muchos cambios. No, muchos cambios necesitas tú por medio de la palabra. Ella está completa. Ella sí está completa. Amén. Así que quería mostrarles este cuadro para que viéramos. Esto fue hecho hace poco por teólogos buenos y buenos diseñadores, para mostrar la belleza de la palabra, como desde Génesis 3:15, donde dice la palabra que el hijo de la mujer aplastará a la serpiente. ¿Y qué dice después? Y ella le herirá en el calcañar, pero la raíz de ella lo herirá en la cabeza. Ese es tu Señor, es mi Señor. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el León de Judá. Él es quien dice Apocalipsis 21 que vendrá en un caballo. No vendrá en un pollino anymore. No hace falta más ningún pollino, estamos en guerra. Hace falta un caballo. Y vendrá con la cara también de león. O sea, Dios vendrá, hermanos, ahora en guerra. Porque nos hace falta ahora Jesús el guerrero.
Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Y tú y yo estamos, hermanos, en una guerra espiritual. En una guerra con las huestes celestes. Estamos en una guerra contra el pecado. Una guerra por nuestra familia. Orando para que nuestra familia venga al Señor. Ore, intercede por su familia. Porque Dios quiere usar tu oración para operar en los corazones. Después Pablo comienza con esta introducción. Quiero llegar a lo que Pablo dice después en los versos 21. Ahora nos transportamos porque ya después del verso 9 al verso 14, básicamente él está hablando de que por medio de la ley salió el pecado, ¿verdad? Y que ahora por medio de la ley del Espíritu somos vivificados y somos equipados para no pecar más. La ley, como enseñé, no equipaba para pecar más, pero te mostraba lo mal que habías hecho. Te mostraba la ropa que añadiste en Walmart y que no la pasaste por la tarjeta de crédito. O la comida que pusiste que no la pasaste por la tarjeta de crédito. La cámara te vio, pero estaba blurry. Escapaste, pero Dios nos miró. Amén. Dios estaba ahí mirándote. La ley te miraba, te señalaba, pero no te arreglaba. Cristo, por medio de la ley del Espíritu, sí nos arregla, sí nos repara, sí nos restaura. Y Pablo dice algo interesante ahora, a lo cual Martin Lloyd-Jones dice que es uno de los capítulos más polémicos en toda la Biblia. Y quizás muchos de nosotros lo hemos usado para cada vez que pecamos decir, pero el mismo Pablo dijo, cuando quiero hacer el bien, hago lo malo. Quiero que veamos este punto. Pablo dice, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Unos versículos más atrás, en verso 17, dice, de manera, verso 17, capítulo 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19, no hago el bien que quiero, o sea, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Una pausa ahí. Pablo, tú me estás hablando antes de santidad. Tú me estás hablando antes de cambio de vida. Tú me estás hablando antes de que Dios, por medio del Espíritu, produce cambios, produce santificación, ¿verdad? Y produce una vida nueva. Pero me estás diciendo ahora mismo que hay veces que tú o alguien, aquí dice, ¿verdad? Él lo pone en primera persona, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Recuerdo aquello que decían, aquella frase de los frailes y los sacerdotes católicos. Ellos dicen, ¿verdad? Haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Ellos decían mucho eso y antes usaba eso, por lo menos en mi país, mucho para burlarse o para de ellos o para cualquier otro asunto. Ahora, quiero que veamos lo que Martin Lloyd-Jones dice sobre esta porción de la palabra. Y vamos a ver ahora quizás una perspectiva diferente de este texto. Dice Martin Lloyd-Jones, dice, Pablo creía que el capítulo 7, la porción del 15, o sea, del 14 a 10 al 21, estaba hablando de la santificación en contra de la ley. O sea, una persona que estaba durante el tiempo de la ley y quería aún así ser santificado. Eso a mí me da un poco más de sentido. Porque si constantemente, esa es una interpretación que es la de Martin Lloyd-Jones, está diciendo, si Pablo está hablando en los capítulos antes de la justificación y ahora entra en la santificación, quizás está diciendo que este hombre que quiere hacer el bien, pero no puede, es porque estaba bajo la ley, es antes de Cristo y no podía hacer el bien. ¿Ok?
Usted ve a los hombres, a los profetas, a los sacerdotes, usted ve a Samuel, ¿verdad? Usted ve a Abraham, usted ve a sus hijos, su familia, hermanos, y usted no ve un matrimonio ahí de 40 años y una vida íntegra. Usted ve desastres, porque es que no tenían tampoco el espíritu para ayudarles. El espíritu bajaba sobre reyes, profetas y sacerdotes nada más. Los demás estaban a sus fuerzas. Creían en Dios, pero aún así continuaban fallando. Ahora, Martin Lloyd-Jones dice, es posible que Pablo esté diciendo este escenario de alguien que está bajo la ley y aún así quiere vivir en santificación. ¿Qué le pasa? No puede. Sencillamente no puede. Porque en Cristo hay suficientes textos bíblicos que nos dicen de la diferencia entre el espíritu y la carne. Y que los que son del espíritu agradan a Dios y viven en santidad. Amén. Pero también nos dice que los que viven bajo la carne viven bajo los deseos de este mundo. Pero Pablo está diciendo aquí esta declaración y Martin Lloyd-Jones dice eso. Ahora, otra interpretación puede ser también que también Pablo esté hablando de sus batallas con el pecado. Y no está mal, también podría ser. Así que yo los dejo, no voy a decir esta es la que es, pero quise traerles estas dos posturas, ¿verdad? Para que usted, conforme a lo que el Señor le muestre, pueda saber, ¿verdad? Sea que esto sea un escenario de la batalla de un cristiano con el pecado constante, ¿verdad? O que sea una persona en la ley que quería agradar a Dios y sencillamente no podía. La segunda tiene sentido porque Pablo viene desde el Antiguo Testamento hablando y él viene hablando de la ley en los versículos más atrás, como les acabo de leer, que la ley te mostraba el pecado y te dejaba muerto. Así que tiene sentido esa correlación. Y recuerden que la palabra hay que leerla, hermanos, también con lógica, ¿verdad? Con lógica, porque la palabra es un texto escrito, es una continuación, no es que Pablo se sentó ahí a ver qué le venía a la mente, como hoy en día, un sueño, voy a escribir un sueño, después otro sueño. No, la palabra tiene una continuación lógica también, ¿verdad? Entonces es bueno estudiarla, los versos atrás y los versos que vienen adelante. Así que, ahora, yo sé que hay momentos que tú y yo estamos como que, oye, pero yo me he encontrado muchas veces en ese escenario que quería agradar a Dios y he fallado. Yo lo sé. O sea que también es válido esa parte. Amén. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. He querido agradar al Señor y he fallado. Señor, lo quiero hacer, pero fallé. También puede ser. O sea que las dos son aplicables. Sea de alguien que no podía. Ahora, si es alguien que no puede constantemente y que está practicando el pecado constantemente, entonces hay dos cosas ahí. O era alguien que estaba en la ley, ¿verdad? O es alguien que no está en el Señor. Porque cuando tienes al Espíritu de vida, que dice después en Romanos capítulo 8, verso 1, unos versículos más adelante, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Entonces Pablo ahí ya lo pone por sentado. Así que aquí les dejo para que usted tenga esta postura de Martin Lloyd-Jones, que quizás era alguien bajo la ley que quería agradar a Dios y no podía, porque chocaba con la ley todo el tiempo y no podía agradar a Dios. O nuestras batallas diarias de momentos que hemos fallado queriendo agradar a Dios y volvemos a fallar en lo mismo. Amén. Les quiero dejar con ambas posturas en esta tarde. Después Pablo continúa y dice en los versículos 22 al 25. Bueno, desde el verso 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una pregunta que él se hace alegórica porque mismo da la respuesta después. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, lean su Biblia, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo para la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y tengo que decir este versículo, si no se queda incompleto el texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el nuevo esposo, Jesús, el Espíritu Santo, que nos ha adoptado, nos libera del antiguo y del difunto esposo, que era ¿quién? La ley. La ley ahora es un difunto. Somos ex esposos de la ley. ¿Entiende usted eso? Somos ex de la ley. Somos de Cristo ahora. Y por medio de Cristo tenemos vida, vida eterna y santificación. ¿Qué es la santificación, hermanos? Es tu batalla con el pecado para que agrades a Dios y comiences a vivir en santidad. Comiences a hablar palabras que edifican, palabras buenas en lugar de las malas palabras. En lugar de palabras obscenas, tú ahora hablas palabras que edifican o sencillamente palabras que no hay obscenidad en ellas. Tus pensamientos ahora son renovados en el Señor. Tú ahora ves a tus hermanos y los abrazas y dices, Dios te bendiga muchísimo. Ves a quien antes era tu enemigo, tu supervisor que te hizo la vida imposible, y ese deseo de venganza o de demandarle quizás que viene en ti, tú ahora dices, Señor, bendícelo o bendícela. Yo la bendigo, Señor. Cambia en ti el interior porque el Espíritu está en ti. Amén. Y eso, hermanos, es victoria. Eso es la vida nueva en Cristo Jesús. Martin Lloyd-Jones creía, voy a la frase que ahorita leíamos en los versículos del 14 al 17. Martin Lloyd-Jones creía que el principal punto de Romanos 7 era ilustrar dramáticamente lo que sucede si buscas la santificación a través de la ley, aparte o separado del Espíritu. No importa quién eres, si buscas tu santificación por este modo, te acabará. Pero Pablo ya había demostrado que la justificación por medio de la ley es imposible. Ahora tratar de demostrar lo mismo con la santificación era su propósito. Él lo demostró en los capítulos anteriores. Somos justificados por medio de ¿quién? De Jesucristo, no por medio de las obras. Por medio de la fe en Cristo somos justificados. Y hermano, la justificación, compartíamos el viernes, es un decreto legal. No es, o sea, es mucho más que doctrina. Es un decreto legal. Cuando uno adopta a un niño, hay un momento en que tienes que llevarlo a la corte para que la corte diga, este es decretado tu hijo, ahora es tuyo. Ya no más el pasado, ahora pertenece a esta familia. Cuando Dios recibe a una nueva persona, por eso que dicen que hay gozo en el cielo cuando un pecado se arrepiente, porque ahora esta persona es decretada hijo o hija. En el cielo y aún en el infierno, los demonios saben que él o ella son hijos de Dios. Así que es un decreto legal de la Corte Suprema, la justificación que Dios nos da en Cristo Jesús.